¿Empiezo? Sí. Podés empezar presentándote para el registro. Me llamo Sofía Mendoza, tengo 17 años, vivo con mi mamá y mi hermana menor y tengo un cuadro de agorafobia hace casi un año ya. ¿Me podés explicar brevemente qué es la agorafobia? Me da miedo salir, siento que me va a pasar algo malo, pero ya estoy mejorando. Ahora puedo salir al patio de mi casa o a la puerta. También tengo fobia social, o eso decía mi psicóloga. ¿Y todo esto desde el incidente? Sí. ¿Me podés explicar un poco cómo es? Si te molesta, no hay problema, podemos pasar a otra cosa. Pero no me molesta, Dante, me da más vergüenza que otra cosa. No me quiero ni imaginar lo que la gente va a decir cuando... La gente ya dijo todo lo que tenía que decir. Para eso estoy acá. Para que cuentes tu versión. Para que cuenten su versión. ¿Por qué no me preguntas lo que querés saber? ¿Qué pasó la noche del 10 de octubre? Todo el mundo me hizo esa pregunta. A mí y a todos los que estábamos esa noche. Y todos tenemos una respuesta diferente. ¿Por qué no empiezo contando cuando nos conocimos? Eso es más fácil de contar. Lost in the fog, it's hollow here. Without your love, I'll be so long and lost. Are you missing me? No estás obsesionada, Sofía, estás proyectando. Proyectando. Sí. Estás canalizando algo que te pasa a vos a nivel interno, reflejándolo en un algo o en este caso en un alguien. ¿Puedo? ¿No te parece que la razón por la que este actor, Logan Lerman, se siente tan observado y tan perseguido por sus fanáticas es porque vos te sentís observada y perseguida? ¿Quién la persigue? No, nadie la persigue. Gracias. Estábamos hablando con Sofía de que esta obsesión, si se quiere, por Logan Lerman... ¿Quién? El actor. No es más que un mecanismo de defensa para no afrontar lo que a ella realmente le pasa. Dice que estoy proyectando. Mira, si algo te sirve, yo no creo que estés obsesionada. Es que no. Mirale la cara. Está en pánico. Como si alguien fuera a agarrarlo y llevárselo en cualquier momento. Sofía, eso es lo que te pasó a vos. No estoy imaginando cosas. Bueno, podemos profundizar en eso un poco más la semana que viene. ¿Estuviste escribiendo en el diario, dibujando algo? ¿Cómo vas con eso? A veces. ¿Pudo salir del cuarto esta semana? No, esta semana fue un retroceso. La tuve que acompañar al baño todos los días. Estoy desesperada, Andrea, con esta situación, la verdad. Hace un mes que estoy trabajando medio turno para acompañarla. Y es muy difícil porque tengo que pagar la escuela, tengo que pagar la medicación, tengo que pagar la terapia. Y aparte, Sofía tiene una hermana de 9 años que también me necesita. Tenés razón. La próxima vez voy a tratar de no traumarme. Pero Sofía... Perdón, ¿no les parece pertinente, dadas las circunstancias que estamos viviendo, pedirle ayuda al padre de Sofía? No, estamos bien. ¿Qué haces? Dante, bienvenido. Ay. Venga, vamos, adentro. Luli, ¿por qué no te vas a preparar las cosas para mañana, hija? Pará, mamá, tengo tiempo.
Además quiero hablar con Dante. Sí, se nota. Por favor, Luli, anda. Gracias por dejar que me quede. Ni lo preguntes, Dante. Mira, lo que haya pasado entre tu papá y yo es un problema nuestro. Vos siempre sos bienvenido en esta casa. Sos el hermano de mi hija y siempre vas a ser bien recibido. Gracias. ¿Te ayudo con esto? Sí, vamos. ¿Y Dante, la universidad? ¿Cómo va? Bastante bien. Me faltan un par de trabajos y ya termino el tercer año. Por eso vine a pasar un par de semanas con ustedes. ¿Y por qué? Mira, no es que nos moleste que estés acá, al contrario. Me encanta que pases tiempo con Luli. Pero me suena raro que vengas acá al pueblo, como le decís vos. Sí, es que estoy escribiendo un libro. Y contame, ¿de qué trata? De todo lo que pasó en la escuela de Luli el año pasado. Me la crucé en Navidad y me contó. Y no puedo dejarlo. ¿Vos querés hacer una novela de un grupo de chicos malcriados que le arruinaron la vida a una de sus compañeras? ¿Y de otra chica que desapareció el mismo día? ¿Estás seguro? Mira, Dante, agradezco tanto que esos chicos no tengan la edad de Luli. Bastantes alborotados estaban, ellos, los compañeros, ni me quiero pensar lo que pasó la familia de esa pobre chica. Pero, ¿cómo? ¿No te parece interesante? Un grupo de chicos entra una noche a la escuela a fumar marihuana. Uno de ellos sale con la cara quemada, todos lo niegan, la madre aún así dice que fue culpa de ellos. Al mismo tiempo una chica desaparece durante 2 semanas. Enseguida se encierra y no le dice nada nunca a la policía, a los diarios, a la televisión. Mira, Dante, Sofía Mendoza es una chica enferma. Igual de enfermos están todos esos chicos. No les va a gustar que escribas algo sobre ellos. Pensá en otra cosa mejor. Así que eso es lo que tu madrastra piensa de mí. Que soy una enferma. No te conoce. Y vos tampoco. ¿Sí? Buenos días. Hola, buenas. Soy Dante Robles. Sí, ¿en qué te puedo ayudar? Esta es la casa de Sofía Mendoza, ¿no? Soy su mamá, ¿qué necesitas? ¿Su mamá? ¿En serio? Quédate. Digo, perdón. Es que necesitaba hacerle algunas preguntas. No te da vergüenza, nene, ya dijimos todo lo que teníamos para decir. Yo no quiero escrachar a su hija ni nada. Es que estoy escribiendo una novela y todo lo que pasó me parece No sé realmente... quién te va en otra dirección, pero mi hija no está en condiciones de hablar con nadie, así que te voy a pedir que te vayas y que no vuelvas más. No tuviste suerte, ¿no? No. Bueno, si querés te puedo decir a dónde encontrar a los amigos de Sofía. Bueno, entonces de tu escuela, ¿no? Sí, pero vas a tener que esperar porque estoy llegando tarde. Así que cuando me pases a buscar, te llego. Está bien. Espero un agradecimiento especial cuando publiquen tu libro, ¿ok? Sofi, ¿saliste? ¿Quién era mamá? No era nadie, Sofi, nadie importante. ¿Y por qué le abrís la puerta a desconocidos? Sofía, el tipo está preso, no te va a molestar ¡Ay! más. ¿Cómo sabes eso? ¿Por qué no te va a molestar más, Sofía? Ya- ¡Ay! No sabes. No sabemos. Son esos. ¿Cómo es eso? Para mi escuela. Son populares. O sea, tienen muchos seguidores. Tenían. Bueno, desde que pasó lo que pasó, todo el mundo los conoce, pero nadie los quiere. Entonces, ¿me vas a presentar Ay, o...? Dante, estás loco. Soy de tercero, no me conocen. Yo te espero allá con mis amigas. ¡Suerte! Se están mirando todo el tiempo. No me lo banco más. Con lo que pasó, boludo. Vamos a tener que acostumbrar. Ya pasó, mejor olvidarse. ¿Podemos ir a ningún? Hola, ¿puedo sentarme? ¿Por qué querés sentarte con nosotros? Sammy, cálmate. ¿Te conocemos? No, no creo. Soy Dante. Sentate tranquilo, ¿no? Bueno, sí. ¿Puedes ser un poco más amable, Samantha? ¿Y vos quién sos? Me llamo Dante. Tengo 21 y quiero ser escritor. Bueno, en realidad estoy estudiando. ¿21? Ella es Sammy, él es Nico y él es Javi. Y yo soy Ana, Juanita, como quieras. ¿Vivís acá? No, yo no. Mi hermanita sí. Ella va a su escuela y me contó lo que pasó el año pasado. ¿Por qué no te vas a joder a otro lado, Ya bastante mierda recibimos de los demás.
Nicolás, calmate que hay gente. Yo no quiero molestar. Es que creo que no se terminó de contar la versión completa de todo esto. Y quiero ser quien la cuente, si es que ustedes me ayudan. Esa pibita lo único que hizo fue mentir y cagarnos la vida. Ahora ella se hace la enfermita, la que no puede salir de la casa porque la secuestraron. Todos sabemos que eso es mentira. ¿Vos querés saber la verdad? A Sofía no la secuestró nadie. Se asustó y se escapó. Eso pasó. Se dio cuenta de que se fue a la mierda con lo que le hizo Olivia y se fue. Nosotros 4 nos quedamos acá para que nos echen la culpa. Entonces que es todo mentira. Sofía estaba obsesionada con Olivia. Todo el tiempo hablaba de ella insoportable. Decía que la estaba persiguiendo, que le sacaba fotos y un montón de cosas más que no tenían sentido. Y nosotros le creímos, como unos pelotudos. Nos convenció de que Olivia era una loca de mierda que la estaba acosando. Sofía nunca declaró a la policía. Ni bien pasó todo esto, se metió en su casa, se encerró y no dijo nada. Yo quiero contar realmente la historia. ¿A quién iban a creerle? ¿A la pobre chica con fobia social que desapareció o a nosotros, que nos encontraron en la escuela con Olivia toda quemada y con droga en la mochila? No es ningún secreto, lo sabe todo el mundo. La única razón por la que nos fuimos a la cárcel es que Olivia dijo que fue un accidente. La pobre idiota. Por el miedo que le tiene a Sofía, por eso. La versión oficial es que nosotros 4 y Olivia nos metimos un sábado a la escuela a fumar porro. Y ella terminó con la cara quemada. Lo quisieron hacer ver como un caso de bullying, pero... Olivia no dijo la verdad. Oficialmente fue un accidente lo que le pasó. Aunque nadie le crea. No, todos piensan que fuimos nosotros. Que llevamos a esa tonta un sábado a la escuela, la encerramos en el baño y le quemamos la cara. De que Sofía nunca estuvo ahí, sino que ese día justo desapareció. Olivia se tuvo que mudar, ¿sabías? Pero nosotros seguimos acá, soportando las miradas de todos. Ni siquiera puedo estar sola con mis hermanos porque hasta mis papás piensan que yo tuve algo que ver. Mejor ni te metas, Volvé a la facultad o a lo que sea que hagas. Dame tu celular. ¿Qué? ¿Qué me diste tu celular? Ahí tenés mi celular. Si querés saber lo que realmente pasó, llámame y arreglamos. Te voy a decir lo mismo que le dijimos a nuestros papás, a la policía, a todos. Pero como nadie nos creyó, no lo vas a encontrar en ningún lado. Va a ser casi como una exclusiva. Ah. No, es que me arrepiento. Sofi. Permiso. Con tu hermana vamos a comer, ¿venís? ¿Necesitas algo? I'll be better off than I was before. I've got this life. I'll be around to grow who I was before. I cannot recall long nights allow me to feel I'm falling, I am falling, the lights go out. Let me feel I'm falling, I am falling safely to the ground. I'll take this soul that's inside me now, like a brand